Empezamos el último capítulo de la última materia que vamos a compartir o que hemos compartido con ustedes sobre el plan de la Escuela Superior Peronista. El último capítulo de política peronista es el capítulo 12, referido a la política internacional peronista. Es el último capítulo de la última materia del programa de la Escuela Superior Peronista, en su apartado tercero, que se refiere a la doctrina peronista o justicialismo. Pero no es la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista, porque el plan de la Escuela Superior Peronista, lo repito una vez más, tenía como primera materia conducción política de Perón, la segunda historia del peronismo de Evita, la tercera era doctrina peronista, que nosotros en un primer encuentro, diríamos una primera presentación, hablamos solo de la definición de las 20 verdades y de la política interna de la nación, para pasar después a compartir con ustedes la parte práctica, o sea, la organización, después la técnica peronista para transmitir la doctrina y por último las realizaciones del peronismo. Y después pasar a la segunda parte de la doctrina peronista, o sea, compartimos con ustedes filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y por último la que estamos terminando ahora, política peronista, en el encuentro número 23 de política peronista. Y recordamos, como en todos los encuentros, el lema de esta materia, que es la verdad número 15 del justicialismo peronista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad, con el derecho de la comunidad. Y compartimos siempre en todos los encuentros hasta el final, vamos a compartir el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, temas que ya hemos visto profusamente y hoy vamos a compartir con ustedes el último tema, que es respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos en este capítulo 12, que se refiere a la política internacional del peronismo. Y hoy vamos a ver la introducción, los principios y objetivos de la política internacional peronista, o sea, la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Para mañana compartir con ustedes las relaciones internacionales, las verdades justicialistas internacionales, la política continental del general Perón y el decálogo americanista de Perón. Para, por último, en un tercer encuentro, hablar específicamente sobre las Malvinas y la Antártida Argentina, o sea, las Islas Malvinas y la Antártida Argentina. Empezamos entonces el tema 1 del capítulo 12, el último capítulo de política peronista y el último capítulo que compartiremos sobre el programa de la Escuela Superior Peronista. La política internacional, sujeta a los principios fundamentales de la ciencia política, es un arte previsto de una cierta técnica o provisto de una cierta técnica, merced al cual se conduce la acción exterior del Estado. La política internacional está cimentada sobre algunos postulados esenciales que constituyen sus líneas directrices en el peronismo. Esos postulados surgen naturalmente
del ser de los pueblos. Su olvido o tergiversación originan las causas más importantes de los problemas que afectan a las relaciones internacionales. El recto cumplimiento y observancia de dichos principios y postulados y el espíritu de colaboración desinteresada con todos los pueblos del mundo representa una aportación argentina de enorme importancia, no solo al desenvolvimiento de la economía universal, sino al afianzamiento del derecho y de las relaciones internacionales, nos decía el general Perón el 31 de octubre del 46. Porque, continúa él, nuestra doctrina no se ampara bajo ninguna bandera de batalla ni escuda la mano de ninguna agresión imperialista, ni pretende realizar el dominio económico del mundo, ni aspira a imponer sobre los pueblos del mundo una determinada justicia o una determinada libertad. Texto que exponía Perón el 1 de mayo del 52 ante la Asamblea Legislativa. Y si tal es nuestra posición ante todos los pueblos del orbe, porque desde el principio de su historia nuestro pueblo ha paseado por el mundo el señorío de sus virtudes, o sea, la generosidad, la justicia, la solidaridad, la hidalguía, el amor, el sentido cordial de la dignidad humana, su vocación por la justicia y por la libertad, repetía el general Perón el mismo día 1 de mayo de 1952. Ello se hace más fraterno todavía, si es posible, con los pueblos latinoamericanos. Y continúa el general, pueblos de una misma raza, con un mismo sentido de la vida, con una misma aspiración, indudablemente en el largo y atribulado camino del mundo de nuestros tiempos, han de encontrarse siempre unidos en la marcha ascendente de esta civilización que representamos. Esto lo decía Perón el 14 de abril de 1952. De acuerdo con esta clara definición de miras y propósitos, de medios y de fines, el peronismo contribuye y quiere contribuir al fortalecimiento de una doctrina política democrática, republicana, social, cristiana y universalista, condición esencial para el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas y para el desenvolvimiento pacífico de las relaciones universales, tema que desarrolló el general el 1 de mayo de 1947 también ante la Asamblea Legislativa. Y veamos ahora el tema 2 del capítulo 12, referido a los principios y objetivos de la política internacional peronista. Las bases que orientan y determinan toda la acción peronista en materia de política internacional son: primero, la igualdad jurídica de los estados; segundo, el principio de no intervención; y tercero, la autodeterminación de los pueblos. Todo estudio consciente e imparcial de la política internacional peronista demuestra fehacientemente y con claridad que el gobierno de Perón jamás ha violado alguno de los mencionados principios, que constituyen un patrimonio tradicional del pueblo argentino. Por el contrario, ha hecho todo lo posible por reafirmarlos y fortalecerlos hasta en sus menores consecuencias. El sincero reconocimiento del valor de todos esos principios obliga a trabajar en pro de una conjunción armónica de los mismos en el ámbito universal, pues el mundo actual, nos dice el general Perón, desorientado y casi sin remedio, se arregla con una sola manera de política internacional:
con la sinceridad de todas las cartas puestas sobre la mesa, donde se defina el porvenir de las naciones y de los hombres y mujeres. Esto lo exponía el general Perón también el 1 de mayo de 1953 ante la Asamblea Legislativa. Ante la Asamblea Legislativa. Veamos ahora la igualdad jurídica de los estados. La doctrina peronista sostiene que bajo el imperio de las mismas circunstancias, todos los estados gozan de idénticos derechos y deben cumplir semejantes obligaciones, o sea, iguales derechos y iguales obligaciones. Es decir, que no debe un estado ser eximido de alguna responsabilidad o privado de algún derecho que a otro estado se le haya exigido u otorgado en iguales circunstancias. El cumplimiento de esta norma es tradicional en nuestra patria, pues la Argentina, sus gobernantes y su pueblo reconocen, como nos dice el general Perón, y respetan la igualdad jurídica de todos los estados soberanos, sin que gravite en la intensificación del vínculo internacional el potencial humano de las naciones, la extensión de sus territorios o el exponente económico de su riqueza. Esto lo decía el general Perón el 17 de junio de 1948. En un parangón, entiendo yo, de la misma manera que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por lo tanto esa dignidad nos hace merecedores de todos los derechos. De la misma manera, todas las naciones son absolutamente iguales, todas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tenemos la absoluta seguridad de interpretar fielmente la voluntad popular que en este sentido, por cuanto nuestra orientación pacífica, nos dice Perón, nuestra vida estatal, las tradiciones de nuestra patria y la acción desarrollada con testimonios incuestionables de nuestra historia civil, política y militar, demuestran los títulos limpios y generosos para la fundamentación de una doctrina pacífica. Al propugnarla ante los demás países de América, recordamos que siempre hemos defendido la igualdad jurídica de los estados y el respeto mutuo, recordaba Perón el 17 de junio del 48. Todo esto no significa que vivamos en las nubes apartados de la realidad de los hechos. Sabemos perfectamente bien que esa concentración jurídica no se cumple, pues no todos los pueblos de la tierra, fuertes y débiles, son iguales ni tienen los mismos derechos, porque si jurídicamente los tienen, no se los respeta, repetía el general Perón el 26 de julio del 47. Sería ridículo intentar creer y tratar de hacer creer que aquello que sustentamos como principio ideal en esta materia es una palpitante realidad, pues el panorama mundial, nos dice Perón, que indica desde Indonesia a China, desde Canadá a la Argentina y desde el Extremo Oriente a Portugal, estamos hablando de 1947, que en los 5 continentes en que hoy se divide el mundo, los estados en la realidad de los hechos no son iguales. Y hoy, un jueves 20 de agosto de 2020, tampoco son iguales. Tampoco son iguales. Porque hay estados grandes y poderosos que todo lo tienen, incluso la fuerza para conseguir lo que no tienen, y estados pequeños que están librados a su suerte y a su desgracia, nos enseñaba el general Perón el 2 de agosto de 1947. Desafortunadamente, esa desigualdad de hecho ha encontrado un reflejo jurídico en la vida internacional, pues
los estados que fueron llamados a las Naciones Unidas no gozaron todos por igual de los mismos derechos. Hay diferencias de tipo orgánico entre los asistentes y los excluidos. Diferencias también entre los más y los menos fuertes. Repetía el general Perón una vez más el 1 de mayo de 1949 ante la Asamblea Legislativa. No son precisamente estas diferencias las que pueden proporcionar la armonía. Los hechos lo demuestran. Por eso la República Argentina, a través de sus delegaciones en las Naciones Unidas, ha expuesto claramente su posición que Perón la expresó el 1 de mayo del 49 de la siguiente manera. Primero, sobre la admisión de nuevos miembros, demostrándonos adversarios de la política de las exclusiones a priori. Después, sobre el veto, cuyo abusivo ejercicio o cuya sola fuerza en potencia constituía ya una peligrosa contradicción con los principios internacionales en que la institución debía necesariamente apoyarse. El remedio eficaz para ese mal reside en la unión de los pueblos. Y Perón lo decía así. Resulta indispensable para la conducción de las distintas etapas del mundo. La alteración de los principios que sirve a esta unidad crea los elementos de la dispersión. Tras ella aparecen los sistemas de la esclavitud política y económica, nacida como consecuencia de la quiebra de la unidad social, nos enseñaba el general Perón el 1 de mayo del 47, también ante la Asamblea Legislativa. También ante la Asamblea Legislativa. Pero el peronismo entiende lógica y naturalmente que la unión entre naciones exige que se trate de naciones justas, soberanas y libres, pues sin esta condición puede confundirse unión con anexión, y esta es una palabra que no se puede pronunciar entre pueblos que tienen dignidad. Esto nos enseñaba Perón el 20 de febrero del 53. Es evidente que la concreción del principio de la igualdad jurídica de los estados, cuando la buena fe y voluntad de los gobiernos sean una misma con los pueblos, merced al funcionamiento sin traba de la unión entre naciones justas, libres y soberanas, dará razón al sentir de Evita cuando afirmaba. Al sentir de Evita cuando afirmaba lo siguiente. Yo pienso que si todos los hombres y mujeres del mundo, lo mismo que nosotros, pensasen y actuasen luchando por la felicidad y grandeza de sus respectivas patrias, la felicidad del mundo no sería una cosa complicada ni difícil, desde que ella resultaría una simple suma de las felicidades de todas las naciones de la tierra, nos decía Evita el 23 de marzo del 51. Veamos ahora entonces el principio de la no, o sea, el principio de no intervención que propugna el peronismo. Toda interferencia franca o solapada de un Estado en cualquier cuestión que es de propia y exclusiva incumbencia de otro Estado constituye una violación del principio que comentamos. Constituye una violación del principio que comentamos. Dicho principio es un corolario, una consecuencia obligada que se desprende lógicamente del axioma de la soberanía política. No puede llamarse soberana aquella nación en cuyas decisiones internas o internacionales tiene voluntad de arbitrio otra entidad que no sea ella misma. Las formas de intervencionismo han variado en el decurso del tiempo, desde la descarada y cruda violencia física amparada en la ley del más fuerte,
hasta las más astutas sutilezas diplomáticas y económicas, como han practicado siempre, siempre, siempre los imperialismos, incluso en este año 2020, especialmente en este momento con Venezuela, el imperialismo norteamericano, la ley del más fuerte. La presión foránea sobre la voluntad de un pueblo, como sufre hoy el pueblo venezolano, y más generalmente sobre la de los gobiernos, tiene a su disposición un selecto surtido de máscaras y caretas, desde la razón del león hasta la más finamente pulida y enguantada zarpa de zorra de la propaganda, pasando por el control económico y financiero y con ¿cómo se llama lo que le hicieron a Cuba? El bloqueo económico que le han hecho antes a Cuba y ahora a nuestro querido pueblo venezolano. Desde nuestro nacimiento a la historia del mundo, los argentinos y argentinas hemos considerado el principio de no intervención como factor clave del derecho internacional público. Perón lo decía así el 2 de agosto del 47. La República Argentina puede sostener con toda verdad que jamás se ha intrometido en los asuntos internos de ningún país de la tierra. En consecuencia, está resuelta a sacrificar, ahí en ese momento, en el 47 eran 16 millones de habitantes, hoy somos 44 en 2020, en consecuencia, está resuelta la Argentina a sacrificar hoy sus 44 millones de habitantes contra el que quiera intervenir en los asuntos internos de la República Argentina, nos decía el general Perón, pues él tenía esta actitud ante la vida y ante las naciones. Cultivando la sana y provechosa política del absoluto respeto a las soberanías extranjeras, hemos intentado en todo momento comprender sus vicisitudes, pero sin echar jamás leña a la hoguera de sus disputas domésticas, como ha hecho Estados Unidos en Venezuela de una forma descarada, de una forma descarada. Esto lo decía Perón el 1 de mayo del 49. Lo de Venezuela lo agrego yo. Pero al creer y obrar de esta manera, tenemos el legítimo orgullo de poder exigir el derecho de que se nos pague en la misma buena moneda, ya que los argentinos, decía Perón, como ciudadanos de un país libre y gallardo, tenemos la obligación de oponernos a cualquier suerte de avasallamiento, sea quien sea el que lo intente, sea quien sea el que lo intente. Para ello no hemos de reparar en medios ni en sacrificios, repetía una vez más el general Perón también el 1 de mayo del 49. Y en lo tocante a las decisiones en materia de política exterior nos decía lo siguiente: la República Argentina ha decidido resolver sus problemas internacionales por su propia y absoluta voluntad, sin ninguna interferencia foránea. Repetía el 1 de mayo también, pero del 53. La no intervención, o sea, nuestra orientación doctrinaria básica en el campo internacional, es una premisa fundamental que debe ser respetada celosamente en orden al logro de una armónica convivencia internacional, pues nunca existirá un franco estado de paz mientras el respeto a la integridad de las soberanías nacionales no predomine sobre cualquier otra consideración. Ni los intereses económicos ni aún las convicciones políticas debieran autorizar a nadie a inmiscuirse en la vida interna de otros pueblos, ni a tomar partido con cualquier pretexto y sirviendo los propios intereses
en las disensiones doctrinales de un Estado extranjero. Esto lo decía Perón también ante la Asamblea Legislativa del año 49, el 1 de mayo. Veamos ahora la autodeterminación de los pueblos. Puede afirmarse que este principio es el más rígido de los tres que conforman la base de sustentación de la política internacional peronista, la autodeterminación de los pueblos. Y carece de elasticidad porque es absoluto. No transige bajo ninguna circunstancia. Ocurre con cierta frecuencia que no se cumple el precepto de la igualdad jurídica de los estados, así como sucede que existen violaciones al principio de no intervención. En ambos casos, por regla general, hay una conciencia social que, aunque soporte esos delitos internacionales, reacciona y no admite su avasallamiento, haciéndolo saber por medio de la palabra y la acción de sus respectivos gobiernos. Pero las consecuencias que se desprenden de no respetar la libre voluntad de los pueblos en la elección de sus destinos tienen precios trágicos que se pagan dramáticamente en las cuentas de la historia, como se han pagado tantas y tantas veces. El gobierno que no ejecuta la voluntad soberana de su pueblo o que permite que otros estados sujeten a su arbitrio aquello que es materia propia de la libre decisión popular, tuerce el rumbo de la nación contra el deseo del pueblo y carga sobre sus espaldas la tremenda responsabilidad de afrontar el juicio de los siglos bajo la acusación ni más ni menos que de traición a la patria. Aquellos estados que restringen el derecho de otros pueblos a su autodeterminación cometen un delito de lesa humanidad. Los pueblos los acusan, la historia los juzga. Por tales razones, el citado principio no admite restricciones en su concepción. El gobierno debe hacer solamente lo que el pueblo quiere y los otros estados tienen la obligación de respetar la voluntad de todos los pueblos. Por esta causa es que el general Perón nos decía que la política internacional argentina tiene dos objetivos bien definidos. En lo que concierne a sus propios problemas, subordinado todo a la suprema voluntad del pueblo. Y en cuanto se refiere a los problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones internacionales ante las cuales está representada la República, tratar de interpretar las aspiraciones íntimas de los pueblos del mundo a quienes afectarán las soluciones que se proponen. Esto lo decía Perón también ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 51. Este legítimo derecho de los pueblos tiene manifestación externa y concreta en la actividad del Estado a través de los actos de gobierno. Por eso Perón decía el 4 de noviembre del 52, cuando los pueblos tienen libertad, eligen siempre aquel gobierno que se proponga defender sus intereses y ningún otro. Repito, por su importancia. Cuando los pueblos tienen libertad, eligen siempre aquel gobierno que se proponga defender sus intereses y ningún otro. Y el pueblo esté convencido de que lo va a hacer. El sistema que mayor efectividad rinde con respecto a esta cuestión es el del entendimiento entre los pueblos. Y Perón lo decía así. De ese modo, si algún día los gobiernos se equivocaran y quisieran producir un hecho anormal, como muchas veces pasó en la historia, si los pueblos se oponen, los gobiernos no podrán ir adelante. Esto lo decía el 12 de mayo del 52. Este planteamiento peronista conduce al logro del supremo objetivo del mundo,
porque la paz se conseguirá cuando tanto en el orden internacional como en el interno se haga la libre autodeterminación de los pueblos el fundamento del gobierno y de la buena relación entre los países igualmente soberanos y dignos. Esto lo recordaba Perón el 29 de abril del 52. El momento histórico que nos toca vivir es crucial y decisivo. Estamos hablando de 1954, porque esta es la hora de los pueblos, decía Perón, el 1 de mayo del 53 de esta manera. Nada ni nadie podrá contra la voluntad de los pueblos que han realizado todo el progreso evolutivo de crear una conciencia social, organizarse, formar una personalidad definida, adoptar una doctrina nacional sobre la base de sus principios universales. Esa voluntad popular es la que orienta la ruta y presta su guía segura al movimiento peronista. Esa voluntad antes ignorada, pues en el pasado el pueblo era un ilustre ausente en materia de política internacional, recordaba Perón también el 1 de mayo del 53. En el pasado el pueblo era un ilustre ausente en materia de política internacional, es la que oculta el peronismo, porque los pueblos nunca se equivocan. Los pueblos, no la masa, los pueblos. El movimiento peronista considera que la felicidad del mundo no llegará sino por la obra de los pueblos. Solamente los pueblos salvarán a los pueblos, nos recordaba el 19 de octubre del 51. Y nada ni nadie podrá dominar con mentiras o con infamias, como nos pasó en los últimos 4 años, desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019 en la República Argentina. Nada ni nadie podrá dominar con mentiras o con infamias el avance progresivo de la marea de los pueblos que viene llegando desde el fondo de la historia, nos recordaba Perón el 1 de mayo de 1953. Y con estas ideas concluimos por hoy nuestro encuentro referido a la política internacional peronista, no sin antes desear a todos y a todas que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, porque esta pandemia no perdona a nada ni y sobre todo a nadie. Sigámonos cuidando, porque es la mejor forma de cuidar a los demás, porque todavía la única vacuna que tenemos es el aislamiento social. Muy buenas noches a todos y a todas.